Ok, primeramente preguntar si hay alguna pregunta, preguntar si hay dudas con respecto a al método em, del método de Euler. En particular aquí vemos la implementación en MATLAB. Entonces se crea eh, function yp igual a f de x, y. Entonces donde yp simplemente, bueno, en este caso y' es x más y. Es de f de x, y, ¿no? A lo que sea igual es f de x, y es igual a yp. Luego pues ya definimos function y obtenemos dos vectores, el vector de los elementos en X y de los elementos en Y. Entonces ahí le ponemos el nombre Euler, XY, X1N, X1 ha de ser el punto inicial, ¿verdad? N el número de pasos a realizar. Entonces, y X el punto final en el cual yo termino. Entonces el tamaño de paso es simplemente la diferencia entre el punto inicial, el punto final y perdón, x1 ha de ser el punto final y x ha de ser el punto inicial, de tal forma que este es positivo. Mi primer x empieza con el x minúscula, ¿verdad? De hecho, el vector x, el vector y empieza con mi punto inicial y, tal que x, y es el punto inicial, ¿no? Entonces de 1 a n, pues aplico mis iteraciones, mi nuevo y, mi nuevo x, y pues los voy añadiendo a los vectores a través de esta sintaxis. Entonces aquí simplemente se están añadiendo al vector y esta, eh, cuando termine esta rutina ya obtendré tanto el vector de x como el vector de y que me estaría dando las aproximaciones de la ecuación diferencial. Y esta pues es una implementación bastante básica de lo que nosotros tenemos para el método de Euler. Maestro, tengo una pregunta. Ujú. ¿Hay alguna manera de hacerlo en SegMat? Porque MATLAB suele ser un poco caro si no estoy en lo equivocado. Sí, MATLAB está que ahorita la versión estudiantil, creo que son $99. Vamos a ver cuánto vale ahorita la versión estudiantil de MATLAB. En SageMath, bueno, realmente en CoCalc puedes abrir una página ya sea en Python o en Octave. Octave tiene una sintaxis, al menos para muchas funciones introductorias, son muy parecidas a MATLAB. Entonces se podría hacer ahí. Pero solamente para que tengan una idea, veamos cuánto vale una versión de MATLAB. Veamos acá, Get MATLAB. Y estas licencias son anuales, entonces una licencia perpetua vale $2,150 y una licencia anual 860. Entonces eso sí es estándar, ¿verdad? En caso que tengas un trabajo profesional que realizar, entonces puedes comprar el software 2150 para tener una licencia perpetua y 860 solo por un año, ¿verdad? Aquí dice que hay un uso académico, entonces 500 una licencia perpetua y 250 una licencia anual. Bueno, ya esto ya está un poco más accesible, un poco más accesible. Aquí hay una versión de casa que $149, pero aún así realmente está fuera de los alcances para muchas personas. Una licencia estudiantil, vamos a ver, $49, pero no dice si es anual o si es para toda la carrera. Entonces,
Dice, selecciona esa licencia si eres un estudiante de una institución que da una carrera y quisieras utilizar MATLAB, Simulink y otros add-ons, y otros productos add-ons para obtener los requerimientos de ciertos cursos para investigación académica. Esa licencia no es para gobiernos comercial o profesores universitarios o para otro tipo de usos organizacionales. Eh, Tampoco es para eh, actividades que puedan generar ganancias. Puede ser utilizada por profesores y estudiantes a niveles primarios y secundarios, pero eso es lo que no aparece aquí muy bien si es, Student Licenses, Student License, no sé si aquí es para los 4 años o si solamente es para un año, eso es lo que no me queda claro, pero bueno, pues realmente si fuera para toda la carrera, un precio de $49, bueno, para algunos está un poco caro, ¿verdad? Incluso sí, ¿verdad? Pero digamos que ya es accesible para algunos. Entonces, lo más caro es hoy una licencia ya profesional, ¿verdad? Donde vos la vas a ocupar para un trabajo en particular, $2,150, y eso sin, sin ver los add-ons que les puedas poner. Entonces, si ya saliste de la carrera y tenés un trabajo en alguna institución privada y aquí pues los add-ons, pues aquí puedes ver que pueden valer 1,250. Entonces, esta es la licencia perpetua, ¿verdad? Entonces, para estar lo más actualizado, lo mejor es comprar la licencia anual. Pero realmente, pues, bueno, ahí están algunos precios, ¿no? Entonces, la idea para hacerlo en CodeCalc sería abrir una hoja en Octave o en Python, eh, donde la sintaxis de Octave es muy parecida inicialmente a la de MATLAB, y varias cosas que se estarían haciendo en MATLAB se pueden hacer en Octave. Hay ciertas diferencias. En el caso de ecuaciones diferenciales, tenemos el comando LSOLV en Octave y en MATLAB es ODE 45. Entonces, MATLAB es ODE 45, Ordinary Differential Equations 4.5, porque está utilizando los métodos de Taylor de orden 4 y el método de Taylor de orden 5 para poder crear un método eh, que genera una aproximación a lo que es el error, eh, ocupando dos tipos de aproximaciones de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Es una implementación un poquito sofisticada, ¿verdad? En el caso de ELSO se puede ver el código en Octave, perdón, el código en C++, en el programa Octave. Entonces es un código de 860 líneas aproximadamente. Lo trabajé eso en un trabajo de graduación con dos estudiantes, y pues se analizó ahí algunas partes del código en Octave. Entonces es algo que se puede revisar en Octave, el código de LSOLV para ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces esa sería la idea, ocupar Octave. Bien, entonces la implementación ya la vimos en MATLAB, y lo mismo sería en Octave. Sería lo mismo en Octave. Vaya, esa sección solamente la vamos a comentar, no la vamos a realmente a trabajar. Y aquí nosotros tenemos un teorema que también lo vemos en análisis numérico, el cual nos da una idea del error global basado en los métodos que tenemos y en ciertas condiciones. El error en el método de Euler. Suponer que el problema de valor inicial y' igual a f de x, y
y de x sub 0 igual a y sub 0 tiene una única solución, y de x en el intervalo cerrado de AB con A igual a x sub 0 y asumir que y de x tiene una derivada continua, segunda derivada continua en AB, eso eh, sería cierto si asumimos que fx y fy son todas continuas para x entre a y b, y entre c y d. Entonces básicamente hay un pequeño rectángulo donde y de x está entre c y d para todo x en a como b. Es decir, de que mi función y de x no se sale de ese rectángulo. Entonces existe, existen constantes c tal que lo siguiente es cierto. Si las aproximaciones y1, y2, y3, y sub k de los valores reales y de x1, y de x2 hasta y de xk en los puntos AB son calculados ocupando el método de Euler con tamaño de paso h mayor que 0, entonces la diferencia entre mi enésima aproximación y el enésimo valor real eh, o la aproximación en x sub n y su valor real está acotado por un c multiplicado por h. Eso es bien importante porque esta cota nos da un límite de lo que puede ser el error si estas condiciones son ciertas, aunque el error realmente es alto. Cuando nosotros vemos el tipo de función que es c por h, puede ser bastante alto. Si h es un tamaño de paso grande, entonces, pero si hay resultados matemáticos, pues esto se demuestra en análisis numérico y pues eh, si estas condiciones se mantienen, entonces el error del método de Euler pues se puede acotar por un c multiplicado por h y realmente eso es un resultado bastante interesante porque matemáticamente se pueden generar cotas a lo que son errores a estos métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Se dice de que el error en el método de Euler es de orden h, en el sentido de que, bueno, si yo corto el tamaño de paso a la mitad, entonces yo esperaría que el error en el método de Euler se cortara a la mitad. Tenemos una relación entre lo que es el tamaño de paso y el error global. Si yo divido por 10 el tamaño de paso, yo esperaría que el error eh, en el método de Euler se dividiera por 10 también. Pero ya esa es una conversación más en análisis numérico. Entonces, básicamente ese valor de C está también conectado con la magnitud de lo que es la segunda derivada de Y. Si yo puedo acotar la segunda derivada de Y, entonces más pequeño va a ser, mientras más pequeño sea la variación de la segunda derivada de Y, más pequeña puede ser el valor de C. Y eso es algo que es positivo. Entonces, aquí, pues, analizan un poco lo que es el error del método, el error dividido por h. Entonces, en efecto, ven que el crecimiento es lineal, porque el error aquí lo están dividiendo por h. Mientras más pequeño es h, pues el error va creciendo linealmente. Ahora, pues en esta sección la idea es estudiar lo que es el método mejorado de Euler. En particular, esta es un método que cae en un conjunto de métodos llamados predictores correctores, porque yo hago una predicción y luego lo que hago es corregir. Entonces, ¿en qué consiste el método de Euler? Vamos a ver, quizás en la figura lo puedo describir de una forma más sencilla. Ahí están las fórmulas, ¿verdad? Entonces, básicamente,
para X sub n, mm, yo con el método de Euler obtengo básicamente mi primera aproximación. Entonces, ya hemos visto cómo de x sub n con un tamaño de paso h llegar a x sub n más 1, ¿verdad? Calculando, ocupando el método de Euler. Calculamos lo que es la pendiente f en x sub n, y sub n, trazo una recta con esa pendiente hasta llegar hasta este xn más 1. Y luego sucede de que yo vuelvo a vuelvo a ocupar el método de Euler para x sub n más 1. Entonces, pero a este no le llamo y sub n más 1, sino que le llamo u sub n más 1. Entonces, vuelvo a ocupar el método de Euler a este punto, a x sub n más 1. Entonces, hasta llegar hasta x sub n más 2. En este caso, la pendiente sería un k sub 2, f de x sub n más 1, u sub n más 1. Y en el primer caso, la pendiente le llamo k sub 1. Y aquí es donde yo hago un refinamiento de la pendiente. Ahora que yo tengo estas dos pendientes, yo escojo una pendiente que es igual al promedio de esas pendientes. Y desde x sub n, y sub n, me muevo con esa pendiente para obtener la aproximación en x sub n más 1. Entonces, aquí se pueden visualizar los dos pasos. Uno donde yo hago una predicción de dónde podría estar mi aproximación para y sub n más 1, y otro donde yo hago una corrección ocupando lo que sería la pendiente en x sub n más 1. Mi método al final se vuelve un poquito más complejo. Y aquí está pues el método. El método mejorado de Euler es, bueno, de hecho, esto no estaba en la edición anterior. Era algo que comentaba a los estudiantes, pero que no aparecía en la versión del libro. En esta nueva versión veo que ya está, que específicamente menciona que eh, este método mejorado de Euler cae en técnicas conocidas como método, método predictor-corrector. Primero se obtiene un predictor U sub n más 1 en el siguiente valor y, y luego se utiliza ese dato para corregirse a sí mismo. Y entonces el método mejorado de Euler con el tamaño de paso h tiene el predictor U sub n más 1 igual a y sub n más h de f sub x sub n y sub n. Es como que si aquí ocupáramos el método de Euler, ¿verdad? Y ahora el corrector, donde ya mi aproximación propia, mi aproximación formal es utilizando la nueva pendiente. Lo bueno es que sin añadir demasiada complejidad, mi método mejora considerablemente, porque ahora la cota se puede demostrar matemáticamente que tiene el error está acotado por un c multiplicado por h cuadrado. Y ahora decimos que nuestro método es de orden h cuadrado. Si nosotros dividimos por 2 nuestro tamaño de paso, el error lo estaríamos cortando por 4. Si nosotros dividimos por 10 nuestro tamaño de paso, el error lo estaríamos cortando por un factor de 100. Por eso es que este método es considerablemente superior al método de Euler regular. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Pero ahí ya solamente es de aplicar el método. Entonces, realmente nosotros obtenemos una convergencia
a la solución exacta con menos, con un tamaño de paso menos pequeño. Entonces, con un tamaño de paso, eh, no tenemos que irnos rápidamente a un 10 a la menos 6 para poder tener buenas estimaciones. Entonces, el método de mejorado de Euler en efecto es superior y aquí pues lo han ocupado para esta ecuación diferencial cuya solución es y igual a e a la seno de x y en efecto pues está haciendo un mejor trabajo llegando a los puntos máximos de estas oscilaciones. Pues básicamente eso es. Y con eso terminamos la sección 2.5. Esta es la implementación en MATLAB, lo cual también pueden ocupar en Octave. Y bueno, pues aquí han abierto una sección del método de Runge-Kutta. Hacen una pequeña derivación de lo que es el método de Runge-Kutta. Realmente el método de Runge-Kutta es mucho más sofisticado. Sin embargo, todavía es simple de lograr implementar, así como el método mejorado de Euler, donde yo calculo un corrector, calculo una serie de pendientes, ¿verdad? Aquí están definidas por K1, K2, K3 y K4. Y una vez he calculado esas pendientes, hago mi aproximación final. Y ese es el método de Runge-Kutta, es un método de orden h a la cuarta. Quiere decir de que si yo parto a la mitad de mi tamaño de paso, estoy mejorando mi precisión 16 veces. Si yo parto, divido por 10 el tamaño de paso, mi precisión debería estar aumentando en un factor de 10 a la cuarta, porque el error estaría siendo también acotado por un factor de 10 a la cuarta. Sin embargo, pues recordemos que esto se mantiene siempre y cuando yo pueda obtener una cota de la segunda derivada de la función en el intervalo donde yo estoy haciendo la aproximación. Si no es posible eso, entonces esta cota no es cierta. Para eso se estudian lo que son ecuaciones diferenciales rígidas, donde las derivadas pueden cambiar de una forma un tanto violenta, por decirlo así. Y los métodos numéricos tienen que ser más específicos para poder tratar con estas situaciones. Y aquí estamos viendo ejemplos donde se ocupa el método de Runge-Kutta para eh, aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. Y aquí podemos ver los porcentajes de error que disminuyen considerablemente. Lo comparan aquí con el método mejorado de Euler, entonces se puede ver que la precisión aumenta considerablemente si se ocupa el método de Runge-Kutta. Entonces el método de Runge-Kutta no es tan complicado y genera muchos resultados que son muchas veces son muy buenos. Por eso es que es bastante popular. Implementarlo tampoco es muy difícil. Serían unas 20 líneas de código a lo mucho, ya con todos los detalles. Ahí en Octave puede ser, o en Python. Y aquí teníamos una ecuación diferencial donde teníamos problemas en, en x igual a 1, ¿verdad? En particular había teníamos que la función
se iba más infinito en x igual a 0.97, una asíntota vertical. Y en efecto, se puede visualizar eso mejor con el método de Runge-Kutta. Se puede visualizar de que hay un problema ahí cerca de 0.9. 0.95 pues ya está aumentando la aproximación, entonces es bueno ocupar no solamente un método, sino que varios para poder detectar ese tipo de situaciones en las soluciones aproximadas de las ecuaciones diferenciales. Y aquí, bueno, está ocupando el método para otro tipo de ecuaciones más complejas, ¿verdad? Se tienen aproximaciones que pues no son tan malas. Bueno, en este caso nos dan un ejemplo donde el método fracasa. Noten que aquí tenemos los valores reales y con Runge-Kutta la situación, pues a pesar de que cuando se ocupa un H más pequeño, mejora un poco, sin embargo, los errores siempre son catastróficos con respecto al valor real, porque siempre existen ahí ecuaciones diferenciales que pueden ser muy complicadas de resolver numéricamente. Y eso ya entra propiamente en el tema de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Entonces, Runge-Kutta, para eso explica básicamente el hecho de que Runge-Kutta no es un método que sea infalible. Podemos hallar ecuaciones diferenciales donde el método simplemente fracasa. Aquí está su implementación en MATLAB. Aquí dice que, bueno, ciertos números famosos como logaritmo natural de 2, pi, se pueden obtener a través de soluciones de ecuaciones diferenciales. Y básicamente ese es el capítulo 2. Entonces ahí están esas secciones del método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta. El método de Euler mejorado entra en un conjunto de métodos llamados predictor-corrector, donde yo aproximo inicialmente una pendiente y luego pues la refino con esa pendiente mejorada. Yo calculo lo que es mi pendiente y con Runge-Kutta algo parecido pasa, donde yo calculo en 4 iteraciones lo que son las pendientes, obtengo un promedio ponderado de esas pendientes y con esa última pendiente la ocupo para obtener mi aproximación al siguiente Y. Pero realmente para el examen solamente se les está pidiendo hasta la sección 2.4, que es el método de Euler. Entonces pueden ver cómo es que métodos más complejos, más sofisticados, están basados en el método de Euler, que es el más sencillo de todos y también el más pedagógico. No sé si hay alguna pregunta con respecto ahí a las secciones 2.5 y 2.6. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces básicamente eso era lo del día de hoy, lograr terminar el capítulo 2 y mañana vemos el capítulo, iniciamos, perdón, mañana tenemos la sesión de preguntas para el jueves tener ya el parcial número 2. Realmente ya la mitad del ciclo ya pasó. Mañana es el repaso. Si se me olvida, me recuerdan, ¿verdad? No vaya a ser que yo empiece ahí a dar clase y pues a veces ha pasado, ¿verdad? Que yo he dado clase porque se me olvida simplemente. Siempre hay repaso,
siempre. Entonces, en cualquier curso que yo dé, hasta ahora, el día anterior, la clase anterior al examen, hay repaso. Eh, entonces, a veces ha pasado que se me ha olvidado, pero si se me ha olvidado, me tienen que recordar de que hay repaso. Bueno, pues ya la mitad del ciclo ha pasado, ya estamos ya en la segunda mitad del ciclo, entonces parece que ahí vamos un poquito atrasados, sin embargo, de una u otra forma vamos a terminar ahí en diciembre. En ese sentido, no hay problemas.